Amigo creyente que con frecuencia visita Piensa Libre. La discusión entre nosotros será circular y eterna. Usted me dirá que yo no puedo probar que Dios no existe, y yo le contestaré que usted no puede probar que Dios existe. Mis argumentos, sin importar cuán articulados sean, a usted no le servirán, y los suyos, basados en escrituras sagradas, testimonios milagrosos, sensaciones personales y chantajes emocionales, no tendrán sentido o validez para mí. En la enorme mayoría de los casos, el debate será estéril. Usted seguirá creyendo en mitologías religiosas a pesar de la evidencia científica que, sin guardarse nada, pulula en este mismo Internet que está usando para ver este video, que explica con lógica y minucia nanoscópica la formación del universo, la aparición y evolución de la vida, los fenómenos cósmicos, el equilibrio o la gravedad, sin que sea indispensable la hipótesis de Dios. Y yo seguiré en el pensamiento libre sin que sean relevantes para mí sus agresiones o sus amenazas místicas de un juicio sesgado y su consecuente castigo eterno en las llamas del infierno. Y eso que acá no hay problema en reconocer un argumento ganador que pueda inclinar a su favor la balanza en la discusión. Para ponerle un ejemplo, le reconozco que es cierto que la ciencia, con todo lo que nos da y nos sigue dando cada día, no ha podido demostrar que Dios no existe. Eso sí, con todos sus avances en tecnología y medicina, en estudio y predicción de fenómenos naturales, en exploración espacial, en arqueología y antropología, hace rato demostró que es totalmente innecesario. Entonces le pregunto, ¿para qué creer en Dios y en mitologías religiosas? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es su uso práctico? ¿Qué utilidad tiene? ¿De qué sirve? ¿Es para tener acceso a una vida eterna en un cielo lleno de sus ancestros? Porque eso suena más a extorsión que a premio, y sospecho que no hay ánimos chantajistas en esa hipótesis de Dios que usted mismo cataloga como infinitamente misericordiosa. ¿Es para sentir protección y compañía? Pues no pasa un día de la vida sin que haya cualquier cantidad de accidentes de toda índole, con heridos graves y víctimas fatales, catástrofes naturales con muertos y damnificados repentinos no merecedores de su experiencia, diagnósticos de enfermedades catastróficas, incluso infantes de la más transparente inocencia, a los que cualquier pagano sanaría si pudiera. También víctimas de manos criminales de todas las raleas que muy seguramente se persignaron u oraron esa mañana en busca de un amparo que no les fue entregado. Desde el pensamiento libre se entiende que necesitamos problemas en nuestras vidas, pues nuestra fuerza crece por analizarlos, entenderlos, enfrentarlos y concluirlos, y eso incluye a la muerte, sean cuales fueren sus causas y víctimas, para la que todos estamos haciendo fila en este paréntesis entre la nada y la nada que se llama vida. Y sí, es verdad que en algunas circunstancias las cosas se solucionan sin una explicación lógica aparente, pero atribuirle a una hipótesis de Dios la superación de un problema le resta mérito a su esfuerzo propio, y sacarla de la ecuación devela la realidad. Usted es fuerte, capaz, inteligente, resiliente y tiene todo lo que necesita para salir adelante. ¿Qué efecto puede tener en la vida de una de esas personas que creen por si acaso ese Dios sectario y prejuicioso? Y existen muchas que, sin poder lograr certeza de sus creencias, prefieren permanecer bajo su yugo en caso de que termine, así sea en parte, siendo verdad. Y eso habla muy mal de su propia hipótesis de Dios, que tiene bondad infinita, pero que los castigaría por negarse a vivir de rodillas en una enferma alabanza eterna. ¿De dónde sacan que un ser de hipotético amor y sabiduría infinitas y con el poder de crear el universo necesita que lo adulen? ¿Acaso no se dan cuenta de que eso lo sugiere como un ser ególatra y delirante? Eso infiere, justamente, que Dios es una creación humana, pues humanas son esas características imperfectas, así como lo es la ira,
los celos, el cansancio o la ignorancia que ese Dios bíblico no esconde en su propia escritura sagrada? ¿Le trae alguna ventaja tener significados diferentes de omnipotencia? Porque es muy elemental entenderla como una cualidad que le atribuye a su poseedor la capacidad de lograrlo todo, sin excepciones o regulaciones, sin condiciones o dubitaciones, sin medias tintas. Pero su Dios no parece serlo. Y antes de que sugiera que los problemas del mundo se deben a la precaria toma de decisiones de los humanos garantizadas por el libre albedrío, déjeme decirle que muchas cosas malas pasan en el universo lejos de nuestro alcance. Supernovas acaban con sistemas solares enteros, hoyos negros de gravedad apoteósica desaparecen galaxias, cuerpos espaciales impactan planetas, gases venenosos impiden vida en lugares remotos, y acá existen las enfermedades autoinmunes, los virus y bacterias capaces de hacer enormes daños, huracanes, tornados y volcanes que amenazan, y ese Dios no hace nada para corregirlo, pudiendo hacerlo teóricamente. Usted lo haría si tuviera esa capacidad sin dudarlo, lo que lo hace mejor que su propia hipótesis de Dios. O quizás su hipótesis de Dios es usted mismo, y por eso Él lo conoce al milímetro, lo hace sentir elegido, le habla y le escucha. Quizás por eso Él odia lo que usted odia y aprueba lo que usted aprueba. Por eso usted siente que es un ser superior. ¿Su Dios podría quitarle, si quisiera, su libre albedrío? Entonces nunca lo tuvo. ¿Siente que creer en Dios le da un compás moral? Debería pensarlo más a fondo porque le rompería el corazón a quienes lo criaron como persona de bien, a quienes lo educaron o a quienes le dieron amor, compañía o consejo, que usted afirme sin despeinarse que su hipótesis de Dios es la única razón por la cual usted no viola, no roba o no mata. Yo le garantizo, sin conocerlo, que usted es una buena persona porque eso le dice su sentido común, porque entiende qué es el altruismo y porque no le cuesta mucho ponerse en los zapatos del otro. Su moral está secuestrada por la doctrina religiosa. Y repitiendo retahílas tampoco va a lograr justificar la necesidad de la creencia. Por ejemplo, el pan de cada día no aparece en su mesa como el favor de ese ser intrascendente, al igual que todo lo que ha logrado física, académica, familiar, social o emocionalmente. Sus logros, por pequeños que sean, han sido resultado de su esfuerzo, de su sacrificio, de su perseverancia y en algunos casos de su suerte. Y habría pasado igual si su hipótesis de Dios fuera otra o si estuviera en el pensamiento libre, porque el diseñador y el artífice de sus metas ha sido, es y será siempre usted. Como yo lo veo, creer en hipótesis de Dios o en Mesías y seguir sistemas de creencias solo sirve para retrasarnos como especie, para condenarnos a las épocas de ignorancia profusa en las que ni siquiera entendíamos por qué llovía. Y siento también que las doctrinas religiosas se usan para entorpecer los avances científicos, para controlar a una población sedienta de orientación, para pisotear los derechos de las minorías, para limitar las libertades de las mujeres, para separarnos, para retarnos, para odiarnos, para matarnos. Y eso usted puede verlo todos los días, prácticamente en cada esquina. ¿Eso sirve de algo? ¿O es útil para usted llenarse de sensaciones, de supersticiones, de corazonadas, de misticismo? Afuera hay un mundo maravilloso que todavía estamos a tiempo de arreglar si ponemos todos los pies en la tierra, despertamos de ese letargo hipnótico de las doctrinas religiosas y entendemos que la salvación está en pensar en las futuras generaciones, trabajando por mejorar su eventual existencia, y para eso no se necesita esa hipótesis de Dios que le ha traído más condiciones que libertad, más exigencias que sugerencias, más amenazas que esperanza, más intolerancia que aceptación y más miedo que felicidad. Piensa libre.